Mi nombre es Alejandro Martínez. Tengo 34 años. Y hoy voy a compartir una historia que, durante mucho tiempo, tuve miedo de contar. Es la historia de cómo crecí dentro de una comunidad que me decía tener todas las respuestas, pero que en realidad me dejó con más preguntas de las que podía imaginar. Es la historia de cómo viví en un mundo donde la fe lo era todo, donde el miedo y la obediencia eran las bases de nuestra existencia, y donde dudar no solo era un error, sino un pecado. Durante muchos años, pensé que mi vida estaba trazada, que mi propósito estaba definido desde el día en que nací. No había elección, solo un camino único, el correcto, el que nos llevaría a la salvación. Me enseñaron a no cuestionar, a no buscar fuera de los límites de nuestra congregación, a no relacionarme con aquellos que pensaban diferente. El mundo exterior era peligroso, nos decían, y solo dentro de nuestra comunidad podríamos estar a salvo. Sin embargo, hubo un momento en mi vida en el que comencé a escuchar una pequeña voz en mi interior, una voz que me susurraba preguntas que no podía ignorar. ¿Y si todo lo que me habían dicho no era verdad? ¿Y si la felicidad no dependía de seguir ciegamente un conjunto de reglas? ¿Y si había algo más allá de lo que conocía? Esas dudas crecieron con el tiempo, hasta volverse imposibles de silenciar. Lo que estoy a punto de contar no es solo mi historia, es la historia de muchos que han vivido en comunidades cerradas, donde el miedo a la expulsión, a la soledad y al castigo divino se convierten en las barreras más grandes para encontrar la verdad. Pero también es una historia de esperanza, de descubrimiento y de libertad. Es la historia de cómo encontré el valor para mirar más allá, para enfrentar mis miedos y para encontrar mi propio camino. Si alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que no encaja, si alguna vez has sentido que vives una vida basada en el miedo en lugar del amor, te invito a que escuches esta historia hasta el final. Puede que encuentres en mis palabras un reflejo de lo que sientes, o tal vez una respuesta a esas preguntas que has evitado hacerte. Este relato es real, es honesto, es mi verdad. No estoy aquí para convencer a nadie, ni para juzgar a quienes aún creen en lo que yo alguna vez creí. Solo quiero compartir lo que viví, lo que aprendí, y cómo ese camino me llevó a descubrir una vida que jamás imaginé posible. Ahora, acompáñame en este viaje. Nací en el seno de una familia profundamente devota a los testigos de Jehová. Desde el momento en que tuve uso de razón, mi vida estuvo marcada por una estructura rígida, por reglas que parecían inquebrantables y por la certeza de que éramos los únicos que poseían la verdad. En mi casa, la fe no era solo una creencia, era la base de todo. No había espacio para cuestionamientos ni para ideas diferentes, solo la seguridad de que seguir las enseñanzas de Jehová era la única forma de vivir correctamente. Crecí con la convicción de que el mundo exterior era un lugar peligroso. Mis padres me advertían constantemente sobre las influencias negativas de la sociedad, sobre las personas que no compartían nuestra fe y sobre los peligros de alejarse de la congregación. Me enseñaron que los amigos de la escuela podían ser una mala influencia, que las celebraciones como la Navidad o los cumpleaños eran actos de idolatría y que cualquier duda que surgiera en mi mente debía ser reprimida de inmediato. Mi infancia estuvo marcada por largas reuniones en el Salón del Reino, por estudios bíblicos en casa y por la constante repetición de que debíamos ser diferentes del resto del mundo. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, yo debía aprender versículos de la Biblia, participar en la predicación puerta a puerta y demostrar, en cada aspecto de mi vida, que era un fiel siervo de Jehová. No había espacio para la diversión espontánea, ni para la curiosidad fuera de los límites impuestos por nuestra fe. Aunque en mi familia había amor, ese amor siempre estaba condicionado a la obediencia. Mi madre me abrazaba con ternura, pero con la advertencia de que debía ser un buen testigo. Mi padre me felicitaba por mis logros, pero solo si estos estaban alineados con la fe. El miedo a decepcionar a mis padres y a Jehová se convirtió en una constante en mi vida, una sombra que me acompañaba en cada pensamiento, en cada decisión, en cada duda que intentaba reprimir. Recuerdo noches en las que me acostaba con el temor de no ser lo suficientemente bueno para la salvación. Me habían enseñado que el Armagedón estaba cerca,
que solo los justos serían salvos y que cualquier error, por pequeño que fuera, podría significar mi perdición eterna. A veces me despertaba en la madrugada con el corazón acelerado, preguntándome si había hecho algo que pudiera condenarme. Pero no podía compartir estos miedos con nadie, porque expresar dudas era visto como una señal de debilidad espiritual. La comunidad en la que crecí era cerrada, autosuficiente y completamente dedicada a la fe. No había espacio para cuestionamientos externos, ni para influencias que pudieran desviarnos del camino correcto. Nos alentaban a desconfiar de la ciencia, de la historia y de cualquier conocimiento que no proviniera de nuestras publicaciones oficiales. Nos repetían que debíamos vivir en este mundo, pero sin ser parte de él, manteniendo siempre una barrera entre nosotros y los demás. Y así crecí, entre el amor condicionado y el miedo al castigo, entre la certeza de que estaba en la verdad y la pequeña pero persistente duda de que algo no encajaba. Esa duda, aunque silenciosa al principio, se convertiría en el motor que cambiaría mi vida para siempre. Desde pequeño, aprendí que el miedo era una parte fundamental de nuestra fe. Nos enseñaban que Jehová era un Dios amoroso, pero también un juez estricto, que castigaría sin piedad a los que no cumplieran sus mandamientos. El concepto de Armagedón estaba siempre presente en nuestras vidas, recordándonos que en cualquier momento, el mundo que conocíamos podría llegar a su fin. Cada reunión en el Salón del Reino reforzaba la idea de que solo los testigos de Jehová serían salvos. Veíamos ilustraciones de personas que ignoraban la verdad y eran destruidas por el fuego del juicio final. Estas imágenes se quedaban grabadas en mi mente, alimentando el temor de que cualquier error podía condenarme para siempre. No había margen para el fracaso, solo obediencia absoluta. El miedo no se limitaba al castigo divino, también estaba presente en nuestras relaciones diarias. Nos enseñaban que cualquier amistad fuera de la congregación podía ser peligrosa. La influencia del mundo era vista como una amenaza constante, capaz de alejarnos de Jehová y ponernos en peligro de expulsión. Teníamos que ser cuidadosos con lo que veíamos, lo que leíamos y con quién hablábamos. Uno de los momentos más difíciles de mi infancia fue cuando un amigo de la escuela me invitó a su fiesta de cumpleaños. Yo quería ir, pero sabía que no podía. Cuando le dije que no podía celebrar cumpleaños porque era pecado, él me miró con confusión y tristeza. Me sentí avergonzado, pero al mismo tiempo tenía miedo de cuestionar esa enseñanza. El miedo a la expulsión era otra herramienta de control. Sabíamos que cualquier desviación de las normas podía llevarnos a ser rechazados por nuestra familia y amigos. Había historias de personas que habían sido expulsadas y se habían quedado completamente solas. Se nos advertía que, si llegábamos a ese punto, incluso nuestros propios padres tendrían que alejarnos de sus vidas. A medida que crecí, empecé a darme cuenta de cómo este miedo afectaba cada aspecto de mi vida. No era un miedo natural, sino inducido, programado en nuestras mentes desde la infancia para evitar que cuestionáramos lo que nos enseñaban. Pero por más que intentara ignorarlo, cada vez me costaba más aceptar que la fe debía ser sinónimo de temor constante. Durante mi adolescencia, empecé a notar cosas que no encajaban en las enseñanzas que nos daban. Preguntas que antes había reprimido comenzaron a surgir con más fuerza, y aunque intentaba ignorarlas, cada vez se volvían más persistentes. Una de las primeras dudas que tuve fue sobre la exclusividad de la salvación. Si Jehová era un Dios de amor, ¿por qué solo un grupo reducido de personas merecía ser salvado? ¿Por qué millones de personas en el mundo, sin importar lo buenas que fueran, estaban condenadas solo por no pertenecer a nuestra comunidad? Otra pregunta que me atormentaba era sobre el control que ejercían sobre nuestras vidas. Nos decían que debíamos obedecer sin cuestionar, que los ancianos de la congregación eran los únicos capacitados para interpretar la Biblia. Pero, ¿por qué no podíamos investigar por nuestra cuenta? ¿Por qué cualquier conocimiento externo era visto como una amenaza? Recuerdo una ocasión en la que un compañero de escuela me hizo una pregunta sencilla. ¿Cómo sabes que todo esto es verdad? Intenté responder con los argumentos que nos enseñaban, pero en el fondo de mi mente, algo se rompió. Por primera vez, tuve que admitir que no tenía una respuesta sólida. Los estudios bíblicos semanales, que antes me parecían normales,
comenzaron a sentirse como sesiones de adoctrinamiento. Las respuestas que nos daban eran siempre las mismas. Debemos confiar en Jehová. No cuestionemos su voluntad. El mundo exterior es peligroso. Ninguna de esas frases respondía a mis inquietudes. A pesar de mis dudas, tenía miedo de expresarlas. Sabía que si hablaba abiertamente sobre ellas, me verían como alguien débil en la fe, alguien influenciado por el mundo. Así que decidí callar y continuar con mi vida como si nada estuviera cambiando dentro de mí. Pero las dudas nunca desaparecen cuando son reales. Se ocultan, se reprimen, pero tarde o temprano, encuentran la forma de salir a la superficie. Y cuando lo hicieron, mi mundo cambió para siempre. Durante mucho tiempo, intenté ignorar las preguntas que surgían en mi mente. Me decía a mí mismo que eran pruebas de fe, que debía confiar en Jehová y que cualquier duda era obra de Satanás. Pero cuanto más trataba de convencerme, más fuertes se hacían esas dudas. Había noches en las que no podía dormir, preguntándome si realmente estaba en la verdad o si simplemente seguía las reglas por miedo a las consecuencias. Comencé a leer la Biblia con una perspectiva diferente, intentando encontrar respuestas por mí mismo, en lugar de aceptar ciegamente lo que me decían en la congregación. Uno de los momentos clave en mi despertar ocurrió cuando leí un pasaje que hablaba del amor incondicional de Dios. Si el amor de Dios era incondicional, ¿por qué nuestra fe estaba basada en reglas estrictas y en la amenaza constante del castigo? ¿Por qué el amor de Jehová estaba condicionado a nuestra obediencia absoluta? También comencé a notar contradicciones dentro de la comunidad. Algunos ancianos predicaban sobre la humildad y la compasión, pero actuaban con dureza y sin empatía cuando alguien tenía problemas. Vi a personas ser reprendidas públicamente por errores menores, mientras que otros, con mejores conexiones, parecían escapar del castigo. El miedo seguía presente en mí, pero ahora había algo más fuerte que ese miedo: la necesidad de saber la verdad. Comencé a investigar en secreto, buscando testimonios de otras personas que habían pasado por lo mismo que yo. Ese fue el punto en el que supe que no había vuelta atrás. Ya no podía ignorar lo que veía, lo que sentía. Había pasado toda mi vida creyendo que solo había un camino, pero por primera vez en mi vida, empecé a considerar que tal vez había otro. Por mucho tiempo, guardé mis cuestionamientos para mí mismo, pero llegó el día en que no pude seguir ocultándolos. En una conversación casual con un amigo de la congregación, me atreví a preguntar si alguna vez había sentido dudas sobre lo que nos enseñaban. Su reacción me hizo darme cuenta del peligro en el que estaba. En lugar de responder con comprensión, me miró con sorpresa y me dijo que debía orar más, que esas dudas eran señales de que mi fe estaba debilitándose. Después de esa conversación, me di cuenta de que no podía confiar en nadie dentro de la congregación. Sabía que si mis dudas se hacían públicas, me señalarían como una mala influencia. Y si seguía por ese camino, la expulsión sería inevitable. Mi relación con mi familia también comenzó a cambiar. Antes, hablábamos libremente sobre la fe, pero ahora me encontraba evitando esos temas, temiendo que cualquier palabra de más pudiera delatarme. Mi madre notaba que algo estaba mal y me preguntaba si todo estaba bien, pero yo solo sonreía y decía que sí. El aislamiento comenzó a pesarme. No podía hablar con nadie de lo que sentía. No podía compartir mis verdaderos pensamientos. Y lo peor de todo, me di cuenta de que no solo tenía miedo de perder a mi comunidad, sino de perder a mi familia. La soledad era una carga difícil de llevar, pero había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir adelante. No podía detenerme, no después de haber llegado tan lejos en mi búsqueda de respuestas. Y aunque aún no lo sabía, lo peor estaba por venir. Desde el momento en que mis dudas comenzaron a crecer, mi vida se convirtió en un juego peligroso. Por un lado, estaba el Alejandro que todos conocían, el joven testigo de Jehová que seguía las normas, asistía a las reuniones y predicaba con dedicación. Por otro lado, estaba el Alejandro que, en silencio, cuestionaba todo, que investigaba en secreto y que sentía que estaba viviendo una mentira. Durante el día, me comportaba como se esperaba de mí. Sonreía en la congregación, participaba en los estudios bíblicos y daba discursos en la escuela del ministerio teocrático. Pero por las noches, cuando todos dormían, me sumergía en libros,
foros y testimonios de personas que habían dejado la fe. Leía sobre historia, sobre ciencia, sobre otras religiones, intentando encontrar respuestas a preguntas que nunca nos dejaban hacer. El miedo era constante. Sabía que si alguien descubría lo que estaba haciendo, mi vida cambiaría por completo. Si alguien me denunciaba a los ancianos, me enfrentarían en un comité judicial y muy probablemente sería expulsado. La expulsión no solo significaba ser rechazado por la congregación, sino perder a mi familia, a mis amigos, a todo lo que conocía. Pero por más que tratara de mantenerme dentro de los límites, cada día se hacía más difícil vivir con esa doble identidad. En las reuniones, los discursos de los ancianos me parecían vacíos, repetitivos, diseñados solo para controlar a las personas. Me costaba más trabajo predicar, porque en el fondo me sentía hipócrita al decir cosas en las que ya no creía. Recuerdo un momento en particular, cuando estaba en el servicio de campo tocando puertas con otro hermano de la congregación. Un hombre nos escuchó pacientemente y luego nos preguntó, ¿cómo pueden estar tan seguros de que tienen la verdad? Me quedé en silencio. Mi compañero respondió con las frases de siempre, pero yo solo asentí, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. Fue en ese momento cuando entendí que no podía seguir así por mucho más tiempo. No podía vivir en un mundo donde tenía que ocultar quién era realmente. Tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Hasta ese punto, mis dudas eran algo que intentaba manejar en secreto. Pero hubo un evento en particular que marcó un antes y un después en mi vida, el momento en que supe que nunca podría volver a ver la congregación de la misma manera. Sucedió en una reunión de la congregación. Ese día, un anciano subió al podio y anunció que un joven de nuestra comunidad había sido expulsado. No dijeron su nombre, pero todos sabíamos de quién se trataba. Había sido un hermano ejemplar, alguien que muchos admiraban. Su pecado, haber comenzado una relación con una persona que no era testigo de Jehová. Después del anuncio, nos recordaron que no debíamos dirigirle la palabra, que ahora era como alguien muerto para la congregación. Lo que más me impactó no fue la noticia en sí, sino la reacción de la gente. Nadie se cuestionó la decisión. Nadie se preguntó si era justo. Solo asentían, como si fuera lo más natural del mundo. Ese día me di cuenta de algo aterrador. Yo podría ser el siguiente. Si alguien sospechaba de mis dudas, si alguien veía lo que estaba investigando, podría enfrentarme a la misma suerte. Mi familia se apartaría de mí, mis amigos me ignorarían y sería tratado como si nunca hubiera existido. Cuando llegamos a casa después de la reunión, mi madre me miró con seriedad y me dijo, ¿ves lo que pasa cuando alguien se aparta de Jehová? No podemos permitir que eso nos pase. No respondí. En mi mente, lo único que podía pensar era, esto no está bien. Esa noche, mientras intentaba dormir, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no tenía miedo de dudar. Ahora tenía miedo de seguir viviendo una mentira. Hasta ese momento, había tratado de ocultar mis pensamientos de mi familia, pero con cada día que pasaba, me resultaba más difícil mantener la fachada. Mi madre comenzó a notar mi falta de entusiasmo en la congregación, mis ausencias en las reuniones, mi silencio en las conversaciones sobre la fe. Un día, durante la cena, mi padre me preguntó directamente, Alejandro, ¿hay algo que debamos saber? Últimamente te notamos diferente. Respiré hondo. Sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Me preparé para responder con evasivas, pero en el último segundo, algo en mí se rompió. Miré a mis padres a los ojos y dije, tengo dudas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre dejó su cuchara sobre el plato. Mi padre frunció el ceño. ¿Dudas sobre qué?, preguntó él, con voz seria. Sobre todo, respondí. Sobre las reglas, sobre lo que nos enseñan, sobre la idea de que solo nosotros tenemos la verdad. Mi madre comenzó a llorar. Hijo, no puedes pensar así. Eso es lo que Satanás quiere. Nos está poniendo a prueba. Mi padre, aunque más tranquilo, se veía preocupado. Todos tenemos dudas en algún momento, dijo. Pero debemos buscar respuestas en la congregación, no fuera de ella. En ese momento supe que no podía hacerlos entender. Para ellos, cualquier duda era una trampa del diablo.
No importaban los argumentos, no importaban los hechos. Solo importaba la fe ciega. Esa conversación cambió mi relación con mi familia. Desde ese día, comenzaron a vigilarme más, a preguntarme sobre cada cosa que hacía. Pero para mí, fue el inicio de mi liberación, porque por primera vez en mi vida, había dicho la verdad. Después de aquella conversación con mis padres, mi vida cambió drásticamente. Ya no me veían como el hijo ejemplar que siempre había seguido las normas, sino como alguien en peligro espiritual. Su amor, que antes sentía genuino, ahora parecía condicionado a mi obediencia. Desde ese día, cada conversación giraba en torno a mi fe. Mi madre insistía en que orara más, en que asistiera a todas las reuniones sin falta. Mi padre me hablaba sobre la importancia de permanecer fiel, advirtiéndome que si seguía cuestionando, podría perderlo todo. Mi hermana menor, que aún no entendía completamente lo que pasaba, me miraba con extrañeza, como si yo fuera una persona diferente. Pero lo peor no fue la presión familiar, sino el cambio en la congregación. Aunque no había dicho nada públicamente, los rumores comenzaron a circular. Algunas personas notaron mi distanciamiento, mi falta de entusiasmo en la predicación. Poco a poco, los hermanos dejaron de dirigirme la palabra con la misma calidez de antes. Algunos me evitaban sutilmente, otros me miraban con lástima, como si estuviera en un camino de perdición. El aislamiento no era explícito, pero lo sentía en cada reunión. Cuando levantaba la mano para comentar, los ancianos ignoraban mi participación. Cuando trataba de conversar con otros jóvenes, me respondían con frases cortas y miradas de incomodidad. Ya no era completamente parte de ellos, aunque oficialmente aún formaba parte de la congregación. Fue en ese período cuando entendí la verdadera naturaleza del control que ejercían sobre nosotros. No necesitaban castigos físicos ni amenazas directas. Bastaba con el miedo al rechazo, a la soledad, a ser visto como un traidor. Pero en lugar de hacerme retroceder, ese aislamiento me empujó aún más a buscar respuestas. Si antes tenía dudas, ahora tenía una certeza. Algo estaba mal en ese sistema. A medida que me alejaba emocionalmente de la congregación, mi necesidad de comprender la verdad se hacía más fuerte. Pero investigar no era fácil. En casa, mi familia revisaba lo que leía, lo que veía en internet, incluso con quién hablaba. Entonces encontré una solución: la biblioteca pública. Allí podía leer sin temor a ser descubierto. Empecé a buscar libros de historia, psicología, estudios sobre sectas y manipulación mental. Descubrí que muchas de las tácticas que usaban en la congregación no eran exclusivas de los testigos de Jehová, sino que eran patrones comunes en grupos de control. Un día, encontré un libro que hablaba sobre la disonancia cognitiva, el fenómeno de aferrarse a creencias incluso cuando la evidencia muestra lo contrario. Fue como si alguien explicara exactamente lo que me estaba pasando. Comprendí que mis padres, los ancianos y todos los hermanos de la congregación no eran personas malintencionadas, sino víctimas de un sistema que los mantenía atrapados. La revelación fue agridulce. Por un lado, me dio paz entender que no estaba loco, que mis dudas eran legítimas. Por otro, me hizo sentir una tristeza profunda al darme cuenta de que mis seres queridos probablemente nunca podrían ver lo que yo veía. Pero ya no había vuelta atrás. Tenía que tomar una decisión. Dejar la congregación no era simplemente dejar de asistir a las reuniones. Era perderlo todo: mi familia, mis amigos, mi comunidad. Por eso, tomé la decisión con mucho miedo y mucha cautela. Durante meses, me preparé en silencio. Guardé dinero. Busqué opciones de estudio y trabajo. Planifiqué cómo sobrevivir en caso de que mi familia me expulsara de la casa. Sabía que en el momento en que anunciara mi decisión, las consecuencias serían irreversibles. Una noche, mientras cenábamos, mi padre mencionó que el Armagedón estaba cerca y que solo los fieles serían salvos. En ese momento, sentí que no podía seguir callando. Miré a mis padres y dije, con voz firme: no creo en esto. El silencio fue absoluto. Mi madre dejó caer el tenedor. Mi padre me miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Que no creo en esto, repetí. He investigado, he leído, y no puedo seguir fingiendo. No soy parte de esta religión.
Mi madre rompió en llanto. Mi padre se levantó de la mesa y salió de la casa sin decir una palabra. Mi hermana, sin entender del todo, me miró con miedo. Sabía que esa noche marcaría el inicio del final de mi relación con mi familia. Después de aquella confesión, mi familia intentó hacerme cambiar de opinión. Durante días, mi madre me suplicó que reconsiderara mis palabras, que orara más, que hablara con los ancianos. Me recordaba todos los momentos felices que habíamos vivido en la congregación, tratando de hacerme sentir culpable por mi decisión. Mi padre, en cambio, tomó una actitud más dura. Evitaba hablarme, me miraba con frialdad y me trataba como si ya no fuera su hijo. Las conversaciones en casa se volvieron insoportables. Cada día, alguien intentaba convencerme de que estaba equivocado, de que había sido engañado por Satanás. Me mostraban revistas y publicaciones de la organización con pruebas de que solo los testigos de Jehová tenían la verdad. Pero cuanto más insistían, más claro me quedaba que no había un razonamiento sólido detrás de sus argumentos, solo miedo y adoctrinamiento. Una tarde, mi madre me llevó a una reunión con los ancianos sin previo aviso. Me hicieron sentarme en una pequeña sala, donde 3 hombres mayores me miraban con seriedad. Uno de ellos tomó la palabra. «Nos han dicho que tienes dudas, Alejandro. ¿Es cierto?». Respiré hondo y respondí con calma. «No solo tengo dudas, ya no creo en esto». El silencio en la habitación fue abrumador. Uno de los ancianos suspiró y dijo que debía reconsiderar mis pensamientos, que Satanás había sembrado confusión en mi mente. Otro me advirtió que, si seguía por ese camino, perdería todo. Me citaron versículos, me hablaron de la expulsión, pero en ningún momento respondieron mis verdaderas preguntas. Cuando terminó la reunión, supe que mi destino estaba sellado. 2 días después, mi padre entró a mi habitación y me miró con frialdad. «A partir de ahora, ya no eres bienvenido en esta casa», dijo. «Si no quieres seguir las normas de Jehová, tendrás que buscar tu propio camino fuera de aquí». No hubo abrazos, no hubo despedidas. Solo una maleta y la certeza de que ya no tenía hogar. Salir de casa sin saber a dónde ir fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Me encontré solo en un mundo que siempre me habían enseñado a temer. No tenía amigos fuera de la congregación. No tenía familiares con quienes contar. Durante los primeros días, me quedé en la casa de un antiguo compañero de escuela que, al enterarse de mi situación, me ofreció un lugar temporal donde dormir. Adaptarme al mundo real fue un desafío enorme. Por primera vez, podía tomar mis propias decisiones sin miedo al castigo divino, pero también me sentía perdido. Me di cuenta de que no sabía muchas cosas básicas de la vida: cómo abrir una cuenta bancaria, cómo buscar trabajo, cómo socializar con personas fuera de la congregación. Había crecido en una burbuja y ahora tenía que aprender desde cero. El primer trabajo que conseguí fue en una cafetería. No era el empleo de mis sueños, pero me permitió mantenerme mientras encontraba un rumbo. Cada día enfrentaba nuevos desafíos, pero con cada pequeña victoria me sentía más fuerte. Aprendí a confiar en mí mismo, a tomar decisiones sin depender de la aprobación de otros. Lo más difícil fue lidiar con la soledad. La congregación siempre había sido mi mundo, y ahora estaba completamente separado de él. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si realmente valía la pena perderlo todo por buscar la verdad. Pero cada vez que recordaba la manipulación, el miedo y la culpa con los que había vivido, me reafirmaba en que había hecho lo correcto. Con el tiempo, comencé a conocer a otras personas que habían pasado por lo mismo. Encontré grupos de apoyo, leí testimonios de exmiembros y descubrí que no estaba solo. Me di cuenta de que había muchas personas que, como yo, habían tenido el valor de salir, de empezar de nuevo, de construir una vida propia. Fue en ese momento cuando entendí que no había perdido todo. Había ganado algo invaluable: mi libertad. Salir de una comunidad cerrada no solo significaba alejarme físicamente, sino también reconstruirme emocional y mentalmente. Durante años, mi identidad había estado definida por las reglas de la congregación, por lo que me decían que debía ser. Ahora, por primera vez en mi vida,
tenía la oportunidad de descubrir quién era realmente. Al principio, la sensación de libertad era abrumadora. Podía leer lo que quisiera, ver las películas que antes estaban prohibidas, hacer amigos sin temor a ser juzgado. Pero con esa libertad también vino el miedo. ¿Quién era yo fuera de la religión? ¿Cómo definiría mis valores, mis creencias, mi propósito? Uno de los primeros pasos en mi reconstrucción fue permitirme cuestionar todo sin culpa. Me di el tiempo de explorar diferentes filosofías, de conocer otras formas de pensamiento, de entender el mundo desde una perspectiva más amplia. Descubrí que la moral no dependía de una religión, que podía ser una buena persona sin necesidad de seguir reglas impuestas por el miedo. También tuve que aprender a manejar el dolor de la pérdida. No era solo el rechazo de mi familia, sino también la sensación de haber desperdiciado años de mi vida en una creencia que ahora veía como una prisión. Hubo momentos de angustia, de ira, de tristeza profunda, pero entendí que sanar no significaba olvidar, sino aprender a vivir con el pasado sin dejar que definiera mi futuro. El mayor desafío fue reconstruir mis relaciones. Durante años, había evitado a las personas del mundo, pero ahora necesitaba conectar con otros. Poco a poco, fui construyendo nuevas amistades, basadas en el respeto mutuo y en la autenticidad. Me di cuenta de que el mundo no era el lugar aterrador que me habían descrito. Había personas buenas, personas con empatía, personas que me aceptaban tal como era. Y sobre todo, entendí que mi valor no dependía de una congregación ni de la aprobación de mi familia. Mi valor estaba en mí mismo, en mi capacidad de pensar, de sentir, de crecer. Por primera vez, me sentí realmente libre. Después de todo el dolor, la confusión y la lucha interna, llegó un momento en que finalmente encontré la paz. No fue de un día para otro, sino un proceso lento. Un camino que recorrí paso a paso hasta llegar a un punto donde podía mirar atrás sin sentir miedo ni resentimiento. Aprendí a aceptar mi pasado sin verlo como una carga. Durante años, me castigaba a mí mismo por haber creído en la congregación, por haber dedicado mi vida a algo que ahora veía como un engaño. Pero un día entendí que no podía culparme por haber crecido en un sistema que nunca me dio otra opción. Lo importante no era cuánto tiempo había estado allí, sino que había logrado salir. También aprendí a vivir sin la necesidad de respuestas absolutas. Durante mucho tiempo, la religión me había dado una estructura rígida para entender el mundo. Pero ahora comprendía que la vida no tiene un manual, que es un proceso en constante cambio, donde cada uno encuentra su propio camino. Con el tiempo, volví a conectar con mi familia, aunque de una forma diferente. No intenté convencerlos de que cambiaran, ni ellos intentaron hacerme regresar. Aceptamos nuestras diferencias, aunque la relación nunca volvió a ser como antes. Aprendí que a veces, la paz no significa recuperar lo perdido, sino encontrar un nuevo equilibrio. Hoy, puedo decir con certeza que haber salido de la congregación fue la decisión más difícil y valiente de mi vida. Me costó todo lo que conocía, pero me dio algo infinitamente más valioso: la oportunidad de ser quien realmente soy. Miro hacia el futuro con esperanza. Sé que todavía hay desafíos por delante, pero ahora los enfrento con una mente libre, con un corazón abierto y con la certeza de que la vida, aunque incierta, es hermosa en su libertad. Y por primera vez, no tengo miedo. Llegar hasta aquí no fue fácil. Ha sido un camino de lucha interna, de miedo, de pérdida, pero también de descubrimiento y libertad. Compartir mi historia no es solo un acto de valentía personal, sino una invitación a todos aquellos que, en silencio, están atravesando el mismo proceso. Sé lo que se siente vivir con dudas en un mundo donde dudar está prohibido. Sé lo que es tener miedo de perderlo todo por buscar la verdad. Pero también sé que hay vida después del miedo, que hay un futuro más allá de la culpa, y que nadie merece vivir en una prisión mental. Si mi historia resonó contigo, si alguna vez has sentido que vives en una estructura donde el amor está condicionado a la obediencia, quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que hay más personas como tú, que han encontrado un camino diferente, uno basado en la autenticidad, en la paz y en la verdadera conexión con Dios y con ellos mismos.
Si sientes que estás atrapado en una comunidad donde te hacen creer que fuera de ella no hay esperanza, permíteme decirte algo. Eso no es amor. Dios no es miedo, no es castigo, no es aislamiento. Dios es verdad, y la verdad nunca necesita manipulación para sostenerse. La verdadera fe no se impone, se vive desde el corazón. Si llegaste hasta aquí y este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal y únete a una comunidad de personas que buscan la verdad con honestidad, sin miedo y con el deseo de construir una vida basada en el amor real. Juntos, podemos apoyarnos, compartir nuestras experiencias y demostrar que hay esperanza más allá de las barreras que nos impusieron. Déjame tu comentario contándome si alguna vez sentiste dudas en tu camino espiritual y si este testimonio te ayudó de alguna manera. Te leo y te respondo, porque esta no es solo mi historia, es la historia de muchos. Comparte este video con alguien que creas que lo necesita. A veces, una sola historia puede ser la luz que alguien estaba esperando para dar el primer paso hacia su libertad. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón a estas palabras y por permitirme compartir mi verdad contigo. No estás solo, no estás perdida. Hay un camino más allá del miedo, y aquí estoy para recordártelo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, mantente fuerte y sigue buscando la verdad con valentía. Nos encontramos pronto.